Bueno, muchísimas gracias, querido Jorge, por estar presente aquí en Presente Podcast, valga la redundancia. El invitado de hoy es muy especial, es Jorge Richter, politólogo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Mateo? Para mí un gusto estar acá con ustedes en Presente.bo. Un honor conversar. Perfecto, vamos directo a materia. Sin vueltas. ¿Cómo te defines ideológicamente? Milito en las ideas del socialismo humanista. Socialismo humanista. Sí. El socialismo humanista coloca a la persona en el centro de sus preocupaciones. Por supuesto que tiene miradas de fortalecimiento del Estado, miradas de construcción de espacios igualitarios dentro de la sociedad, pero los espacios igualitarios, que pueden ser económicos, pueden ser de oportunidades o muy diversos, en el caso de mi pensamiento, tienen que ser fundamentalmente a partir de igualdad social. Ya. Por allí camina el humanismo, el socialismo humanista. ¿Cómo podríamos llegar desde tu perspectiva a esa igualdad social? Primero tendríamos que construir un proyecto político. Un proyecto político que logre además el consenso y la aceptación de la gente. Digamos que esa etapa la hemos construido y que hemos tenido y que tenemos la aquiescencia de la sociedad, pues entonces hay que trabajar en algo fundamental. La sociedad boliviana es diversa, es distinta, es contrapuesta, es diversa, es plural también, y por supuesto esta pluralidad se expresa en economías diferentes, en organizaciones societales distintas en los diferentes espacios territoriales y por supuesto también en las formas de vivir, de manejar su economía, sus ingresos, pero también sus perspectivas de vida, sus ilusiones y sus sueños. En esa diversidad no todos tienen las mismas oportunidades. Allí hay un término que es muy interesante, que es de Boaventura Santos. Él habla del colorismo. La blanquitud está beneficiada. Es un factor que si lo tienes en el nacimiento mismo, estás entonces privilegiado. Ya. Pero quien tiene la negritud, entonces ya está condenado de antemano. Con esto hay que terminar. Ni el color de piel, ni los ojos, ni el apellido, ni la extracción social, ni tu capacidad económica te puede diferenciar privilegiadamente al resto de la sociedad. Entonces allí hay que establecer un acuerdo de pacificación y de convivencia social en nuestro país a partir del reconocimiento de nuestras diferencias que nos permita, con ese acuerdo, nos permita avanzar ya en trabajos de oportunidades, de igualdad, de fortalecimientos económicos, de inclusiones y complementariedades sociales. No puede haber discriminación, no pueden haber privilegios, no puede haber representación política recortada, por ejemplo. Claro, usted mencionaba ahorita esto de la blanquitud, que básicamente si usted es de una tez más blanca, tiene ciertos beneficios Así es. de nacimiento, de facto. Tomando en cuenta esa premisa que nos da usted, ¿de qué manera se ha beneficiado de eso? ¿Se ha beneficiado por este Uno término? no llega a los 55 años sin haber recorrido y sin haber ido sumando distintas experiencias en la vida. Yo he estado en un colegio particular y después he estado en una universidad particular, en una universidad privada también. Y te hago un paréntesis. Agustín Tosco, que era un dirigente sindical en la Argentina, en Córdoba, Ya. le preguntaron una vez, pero cómo era que él defendía la causa de los obreros, de los trabajadores, él era un obrero, si él en realidad venía de una extracción medianamente pudiente. Ya. Y él dijo una frase que yo la llevo siempre y me parece formidable: no defiende a aquellas personas que sufren las injusticias solamente y únicamente la persona que las sufre, sino el que las comprende. Yo vengo de un colegio privado, con una educación privada, de una clase, de una familia que tuvo sus posibilidades económicas, donde a mí en mi niñez y en mi juventud no me faltó nada, pero comprendo cuáles son las injusticias y me he adentrado en el estudio de esas asimetrías que se van generando en una sociedad y que después
pues nos termina derivando a situaciones de confrontación, de odios, de intolerancia de unos con los otros. Si uno puede decir si he sido un privilegiado, no creo que haya sido un privilegiado, pero sí estuve en un espacio de mayor confort, si se quiere, en mi nacimiento, en mi crecimiento, durante mis estudios, y no me parece ni justo ni correcto que uno insista en una sociedad de esas características. Yo quisiera que todos tengan la misma oportunidad, si de mí dependiese, la misma oportunidad de estudio, la misma oportunidad de salud, la misma oportunidad de lecturas, la misma oportunidad laboral también. ¿Y hay algún partido político que tenga, digamos, un poco de afinidad con los ideales que usted practica? Los partidos progresistas. No, aquí en Bolivia. En Bolivia la expresión mayor de esto fue el movimiento al socialismo, sin lugar a dudas. La expectativa en lo personal también que yo tuve cuando el movimiento al socialismo alcanza el poder fue de un entusiasmo por lo que se podía construir. Ahí hay, podríamos decir, un poco como cuando se analiza Wittgenstein, el primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein. Bueno, allí hay también en el proceso de cambio, que como se llama y se lo conoce, hay el primer movimiento al socialismo, el primer Evo Morales, el segundo movimiento al socialismo, el segundo Evo Morales. Exacto. Son dos etapas distintas. La primera me entusiasmó muchísimo. Ok, perfecto. Y bueno, usted mencionó algo bien interesante, creo que al inicio de la entrevista y cuando estábamos hablando un poquito antes. Bueno, en mi círculo, por ejemplo, o con algunos amigos, hay muchas de estas ideas de libertad, de reducir el Estado, de que ven a Milei como una figura que quisieran tener aquí en Bolivia. ¿Qué piensa usted al respecto? Se dice siempre que no es lo importante conocer la historia, porque cuando conoces la historia y a pesar de tener un conocimiento de lectura, terminas repitiendo los mismos errores. ¿Y cuál es la explicación de eso? Pues que no lo has vivido. Cuando uno no vive las cosas, las lecturas son importantes, pero si no se adentra de manera suficiente en la reflexión y en el conocimiento y en la toma de conciencia, pues tienes una tendencia. Cuando digo tienes, no te refiero a ti, Mateo, digo, claro, uno tiene una tendencia a repetir. Los jóvenes no que son hoy día una mayoría y que tienen unas ideas propias y que desafían el orden establecido, etcétera, no han vivido los momentos de dictaduras, no han vivido en carne propia lo que ha significado el neoliberalismo como sistema. Y cuando tú aplicas un sistema, acá, Mateo, después hay que esperar un margen de tiempo lo suficientemente importante. Esto en política se llama un ciclo. Un ciclo en Bolivia tiene alrededor de 18 años. Son casi exactos los 18 años en Bolivia. Sí. Ciclo 64-78, ciclo 82-2000, 2003, etc. 85-2003. Bueno, en esos ciclos pues te consume una generación. Se necesita una generación cuando se aplican modelos estructurales y profundos para después ver si efectivamente tuvo impacto positivo o no. Hoy estas ideas que están cundiendo sobre lo libertario, sobre la reducción del Estado, etc., en Bolivia ya las hemos aplicado. Bolivia ya las tuvo, no es que no hemos pasado por ello. En el año 93, el proceso de capitalización. Sí, sí. Y el proceso de capitalización significó, después podemos decir ya conclusivamente, significó que el desmantelamiento de las empresas estratégicas del Estado, la reducción del Estado, a partir de un modelo económico de asociación, no de venta completa. Privatización hubo en el Brasil, hubo en México y hubo en la Argentina. Exacto. Y hubo en el Perú con Fujimori. En Bolivia hubo capitalización, son modelos distintos, pero sí perdimos el control sobre nuestras empresas. Se redujo el Estado, estaban los fondos de pensiones, hubo una ola de privatizaciones que ya venía de la época de Jaime Paz Zamora con el candidato de hoy, Samuel Doria Medina. Y cuando digo ya lo hemos vivido, antepongo, ya lo hemos vivido porque el resultado fue 64% de pobreza moderada en el país, cuando ese
proyecto neoliberal cae. Y alrededor del 33% de pobreza extrema. 64% significa más de la mitad del país viviendo con lo indispensable. Pobreza moderada, sin perspectivas de poder estudiar, salir al exterior, formarte o atender tu misma salud. Un país con más de la mitad de su población con pobreza moderada no puede acreditar ningún tipo de éxito, desde el gobierno de Jaime Paz Zamora hasta el gobierno final de Carlos Mesa. Y termino con esto. Los peores indicadores de desarrollo humano los teníamos los bolivianos, por debajo de Haití. Y estos eran los hombres y las mujeres, pero sobre todo hombres, de la alta instrucción, como dicen, porque al movimiento al socialismo siempre le han endosado aquello de que apenas saben leer o decir 3 o 4 palabras bien estructuradas. Allí estaban los hombres de las universidades americanas, de los estudios, de las maestrías y de los doctorados. Nos dejaron en el último lugar. Las ideas del Estado mínimo, y termino, perdón Mateo, que me extienda. No termino con esto. La pandemia. En la pandemia, el Estado mínimo, ¿qué capacidades hubiese tenido? Los sectores empresariales tuvieron sensibilidad social. Los dueños de las grandes infraestructuras sanitarias, hospitalarias de nuestro país, tuvieron sensibilidad para atender a la gente que estaba afectada por la pandemia, por una enfermedad desconocida en ese momento. ¿Cuánta gente entró en quiebra? ¿Cuánta gente en bancarrota? ¿Cuánta gente ha tenido que vender sus propiedades, a veces hasta para retirar ya el cadáver del familiar fallecido? ¿Quién fue allí el que tuvo la sensibilidad? El Estado. Es muy cómodo decir que el Estado se haga cargo en esos momentos o cuando hay una quiebra de banco, que el Estado asuma, porque los empresarios no van con su inversión acompañada de la necesaria sensibilidad social. ¿Quién acompaña en sensibilidad social? El Estado solamente. Entonces yo no creo en estas expresiones de Estado absolutamente mínimo, por algo también, Mateo, porque cuando tú conoces el Estado desde adentro, tiene una complejidad casi infinita donde lo mínimo no tiene espacio. Y ya vamos a ingresar a esa sección un poco de cómo ha sido su paso por el Estado. Pero sí, en realidad la reflexión la llamaba un poco más porque justamente, como le comentaba al inicio, las charlas con los amigos y demás, mucha gente dice, ¿no? Sí, antes estábamos mejor, o cuando hablamos con gente mayor incluso. Entonces, nosotros no hemos tenido la experiencia histórica. Pero la memoria es corta. Ese es uno de los temas. Antes estábamos mejor, década del 90 al año 2000. Desde ese minuto, desde aquel entonces, han transcurrido 20, 25, casi 30 años. Es mucho tiempo. Entonces, estas lógicas circulares tienden a repetirse en las sociedades. Y por eso son ciclos. Claro. Y ahora estamos queriendo ir al retorno nuevamente del ciclo de aquellas personas que administraron el Estado, que lo llevaron a esa situación de prácticamente inviabilidad y que hoy, después de 30 años, pueden volver a hablar de que aquello era bastante beneficioso, pero hay algunos que todavía tenemos el recuerdo fresco de aquello y sabemos cuáles fueron los resultados. ¿Hoy cree que estamos mejor? No, yo pienso que en este momento estamos sobre un final de ciclo. Y nunca hay en política ni un sí ni un no. Ya. Lo que sí podemos decir es que hemos dado un salto trascendental. Yo no diría en lo económico, sí en lo social y en lo político. ¿Qué es lo trascendental? El Estado plurinacional. La Constitución del año 2009, que por supuesto hay que perfeccionarla, hay que mejorarla, hay que ampliarla. Si el elemento central de aquella Constitución fueron las inclusiones sociales, hoy necesitamos inclusiones de segundo tiempo, inclusión económica.
Hay que incluir a los sectores empresariales que están marginados. Hay que incluir a los sectores productivos que están fuera de la construcción de la agenda nacional. Hay que incluir a las economías regionales que están abandonadas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En mi criterio, por supuesto, esto es subjetivo y debatible porque es política y es mirada de Estado. ¿Qué hay que hacer? Hay que profundizar las inclusiones, hay que ampliar las mismas y tenemos que tener una visión de integralidad y complementariedad de todos los bolivianos. No pueden haber bolivianos que por la inclusión del primer tiempo queden excluidos hoy día. Ok. ¿Qué es el Estado plurinacional? Es la convergencia de diferentes entidades sociales y grupos sociales. Y en esa convergencia termina siendo la expresión igualitaria de distintas pluralidades que existen en nuestro país, de la diversidad de nuestro país. ¿Con qué? Con representación política igualitaria, justa y correcta. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy un defensor, siempre lo voy a hacer, de, por ejemplo, la representación de las naciones minoritarias. Eso es absolutamente importante. También de las representaciones populares que estaban marginadas en el tiempo del neoliberalismo y que tenían un rol de expectantes perimetrales de la vida política y económica de nuestro país. Hoy forman parte ¿de qué? Del Estado plurinacional. Toda esta diversidad de Bolivia tiene que tener representación. ¿Está acabado ese proceso? Tú me puedes preguntar. No, ese proceso no está acabado. El Estado plurinacional tiene 15 años. Necesitamos por lo menos 2 generaciones, 40 años de construcción. Es la construcción de un Estado. Los problemas endémicos del Estado republicano fueron la construcción de alrededor de 180 años. Acá necesitamos un largo periodo, pero no hay que perder, hemos perdido, creo que ese es el mayor problema, hemos perdido la vista, la visión y la perspectiva de la plurinacionalidad. Los actores del movimiento al socialismo, estos 2 liderazgos, Morales y Arce, se han alejado y hoy han olvidado su propia constitución política. Por eso no tienen fuerza para darle la continuidad necesaria al proceso. Pero el Estado plurinacional es la convergencia de las diversidades. Ok, ahora mencionaba algo bastante interesante, justamente del modelo republicano que dura como 180 años. ¿Usted cree que en ese periodo sí existía, digamos, una visión de país? Lo que pasa es que considero que a veces los bolivianos somos muy inmediatistas, es decir, no construimos. El inmediatismo es una de nuestras características. Ajá. Y disculpa, solo hago un paréntesis. Es tan característica nuestra esto, que si tú miras hoy en día quienes dicen sentirse presidenciables, solamente apuntan a que yo voy a solucionar la crisis económica y no miran la complejidad del proceso sociopolítico que hay en Bolivia. Que eso es lo que te determina las posibilidades de estabilidad, de estabilidad económica, de cambio del modelo económico, etcétera. Si no tienes estabilidad sociopolítica, estabilidad de gobernabilidad social, política, pues no tienes posibilidades de hacer ninguna reforma con perspectivas de éxito. Claro. ¿No? Somos tremendamente inmediatistas. Y en ese sentido, ¿usted cree que ha habido en algún momento, tal vez de su vida política o de su experiencia histórica, algún partido político o algún líder político que haya sido un gran estadista? El doctor Paz. El doctor Paz Tensoro, sí. En el más corto tiempo, el doctor Paz Tensoro. En el siglo anterior, Simón Bolívar, Sucre. Sucre fue un gran presidente. Fue un gran presidente. El Estado boliviano no tenía ni siquiera propiedades para organizarse y el mariscal José Antonio Sucre tomó propiedades de los jesuitas que prácticamente monopolizaban las propiedades en el territorio nuestro y fue construyendo el Estado.
el mariscal Andrés de Santa Cruz también, pero en el tiempo ya más reciente, si queremos, ya no es tan reciente, ¿no? La Revolución Nacional del año 52, mira el tiempo que tiene, ya va acercándose a los 75 años. Paz Estenssoro con todos los bemoles, porque Paz Estenssoro también fue carcomido, si vale el término, por la ansiedad política que produce el reeleccionismo. Que ese es otro de los grandes problemas que usted ha identificado. Ese es uno de los grandes problemas. Yo, estando en el gobierno, lo escribí y después se lo dije al presidente y después tuvimos una discusión porque no le gustó, ¿no es cierto? Claro. Pero el reeleccionismo nos ha hecho mucho daño. Bueno, si no hubiese existido el factor del reeleccionismo, la Revolución Nacional posiblemente hubiese tenido otro cauce y otro final. Pero los hombres de la revolución es una generación, tal vez no ha existido después. Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Ñuflo Chávez, Montenegro. Una generación, todos comprometidos con una mirada de país, con una decisión de cambiar las estructuras de dependencias y de privilegios que tenía Bolivia, en lo económico, en lo social, en lo político, las reformas que se hicieron. Todos hablamos de la nacionalización de las minas, pero el voto universal es mucho más poderoso. La reforma educativa. Perdón que le haga un breve paréntesis. ¿Usted cree que el voto debería ser obligatorio? Fíjate tú que el gobierno celebra las pasadas elecciones judiciales del 15 de diciembre casi como una fiesta democrática, pero estabas obligado a ir a votar. Claro. Y tenías además la amenaza encima de una multa bastante onerosa de si no ibas a ejercer tu derecho democráticamente. Entonces estamos empujando a la gente a que vayan a votar. Pero no tendría yo un pensamiento ahí acabado sobre si debe ser o no obligatorio, porque todavía somos un país de construcciones débiles en lo democrático y en lo institucional. Si de pronto la gente no se ve obligada, pues los niveles de participación pueden terminar siendo muy bajos y las legitimidades entrarían en cuestión. Habría que estudiarlo todavía mejor. Ya entrando, una precisión que me gustaría que me la pueda definir. Hemos hablado ahorita de los grandes estadistas que ha tenido nuestro país. Para usted, ¿qué es ser un gran estadista? El estadista o la estadista es la persona que tiene la mirada completa de todo lo que tiene el Estado Nacional. Es decir, todo lo que hay en esta mesa, tengo que saber, tengo que conocer sus incidencias, sus posibilidades, sus efectos directos, colaterales, etc. Esto es la mirada completa. Y esa mirada completa es un proceso sociopolítico, antes que económico sobre todo. Okay. Esto significa la comprensión de cuáles son las lógicas de movilización de la sociedad boliviana. ¿Qué nos moviliza? ¿Por qué nos moviliza en determinadas formas? Uh-huh. ¿Por qué tenemos determinadas conductas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué tenemos determinadas también convicciones políticas? Comprender cuáles son nuestras definiciones de democracia, nuestras definiciones de pluralidad, de tolerancia, de participación, de complementariedad, de aceptaciones y de rechazos. Cuando el estadista comprende todo aquello, puede gobernar un país con posibilidades de bastante éxito asegurado. Cuando conoce una porción de todo el Estado, solamente este vaso y esta taza y nada más, entonces las miradas son parciales. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay miradas en 360 grados. Conoces una parte del país, un porcentaje, unas lógicas, las que te sirven y las que necesitas. Esta ha sido la constante en Bolivia. Uh-huh. Una de las pocas personas que tuvo la mirada en 360 grados, Paz Estenssoro. La última, diría usted. Yo diría que el que más se ha acercado a aquello ha sido Evo Morales después, con una importante colaboración como la de García Linera, también, eso hay que reconocerlo.
Yo he tenido conversaciones con Álvaro y él me ha hablado de estos temas, entonces significa que entiendo que los comprende. Ok. Hay que saber también manejarse en los equilibrios de poderes. Cuando uno mira la historia europea, de los grandes imperios o de las casas de poder, las casas decimos los gobiernos europeos en la construcción de la vieja Europa, Ujú. vemos cómo siempre se trató de mantener los equilibrios. Más adelante, ya en el siglo pasado, Hitler, ¿en qué se convierte Hitler? En un desequilibrio de poder. Él quería que Alemania dominase el mundo, pero eso era muy relativo. Europa sí, y eso generaba una ruptura del equilibrio. Cuando la OTAN empieza a armarse y a acercar a Rusia hoy en día, y en el medio hay casi como un estado tapón Ucrania, Rusia reacciona porque se está por quebrar el equilibrio de poderes en Europa, Ujú. en Eurasia, como decía Brzezinski básicamente. No es solamente la invasión, el dictador, etc. Esa es la simplicidad de la apreciación. Pero cuando uno mira ya cómo está construida esa historia, pues ahí ves que siempre, siempre los estados, los pueblos han buscado un equilibrio de poderes, porque en el equilibrio de poderes es cuando mayor seguridad tú puedes tener, precaria seguridad, Ujú. pero seguridad finalmente. Ok. Entonces, esto también ha ocurrido, también ocurre acá en Bolivia. ¿Dónde está el equilibrio de poderes? Y solo permíteme algo. Ujú. Y tú me cortas porque yo de pronto me apasiono con estas cosas. Dale. Cuando alguien dice que hay que continuar nuevamente desde el proyecto social y popular que yo defiendo y apuntalo también, pero que este proyecto tiene que caminar por una nueva lógica de hegemonía dominante, pues no estoy de acuerdo, porque la dominancia quiebra el equilibrio. La pérdida de equilibrio significa reacción en el otro lado y riesgo en este Ujú. de que en algún momento ellos acumulen la fuerza suficiente y te terminen desplazando. Que hay que buscar, creo yo, hoy, 2025 para Bolivia, una nueva hegemonía, pero de equilibrios y complementariedades sociales. A nivel regional también. Por supuesto, a nivel regional, porque acá en el occidente están los que creen que hay que sojuzgar al oriente y que los podemos además obligar a que estén festejando el día del solsticio. Ujú. Pero allá en el oriente también están los que creen que pueden exportar lo que ellos llaman un modelo De desarrollo y cruceño. exactamente, y que el occidente poco menos tiene que empezar también a tener fraternidades, etcétera. No, cada uno con lo suyo, con respeto en ambos lados, y hay que buscar ese sentido común hegemónico, pero de complementariedad, no de hegemonías. Está en la historia, no es que uno se lo invente, eso está en la historia. Ok, ok. Ahorita vamos a volver a hablar de eso, pero vamos entrando un poco a su experiencia en el Estado. Usted es un analista que viene, bueno, haciendo estudios, escritos, etcétera, sobre la coyuntura, sobre el país, sobre la vida política, ya desde hace un buen tiempo, pero usted mencionaba que era un analista externo a la vida política, no al Estado, y que luego le había interesado mucho conocer el Estado desde adentro para tener una perspectiva un poco más amplia. ¿Cómo ve al país después de haber estado dentro del Estado? Los analistas, con todo el respeto por mis colegas, los analistas políticos, cuando son periféricos, yo también he sido periférico, cuando Ujú. son periféricos al poder y al Estado, hacen unas apreciaciones con la información que tienen, pero que terminan siendo a veces respaldadas solamente por el sentido común. ¿Cómo es posible que las inversiones no se puedan destinar a determinado rubro? Ujú. El otro día yo leía a alguien que dice, he sometido la situación de Boliviana de Aviación a la cátedra, que es un conjunto de analistas, de estudiosos que están ahí, para que nos digan qué hay que hacer con Boliviana de Aviación. Medida número 1, hay supernumerarios. Medida número 2, hay que establecer una política de cielos abiertos. Medida número 3, una auditoría. Ninguna de las tres, Mateo, sirve.
esas apreciaciones que están realizando, porque el problema de Boliviana de Aviación no es un problema ni de supernumerarios ni de los cielos abiertos. Tú mañana llamas a una convocatoria de cielos abiertos, que venga Copa, que venga LATAM, que vengan todos esos aviones. ¿Cómo van a resolver ellos el tema? Si venden pasajes en bolivianos acá, ¿cómo te van a pagar el jet fuel o el combustible de avión al Estado boliviano en dólares si no tienen los dólares? Tema número 1. Ya. Tema número 2, el problema de Boliviana de Aviación no es lo que están señalando, que se puede hacer, por supuesto, si lo quieren. El tema es que una vez que apliques tu política de cielos abiertos, resulta que no habías logrado la solución y ahora nos cruzamos de mano, nos miramos entre todos y ¿qué hacemos? Porque no conocen el problema real. El tema de Boliviana de Aviación es la falta de dólares. Teníamos una flota de 22 aviones, hoy día 8 de esos aviones no están volando. Si no tienes si estás con 8 aviones menos, claro, y una cantidad enorme de frecuencias de vuelos entre interdepartamentales, sin mencionar los que van afuera, pues menos aviones, menos capacidad para responder. Si yo te quito 2 micrófonos acá, te dejo en un problema. Claro. No hay dólares. Ese es el problema central. No hay dólares. Hoy es BOA, ya son los medicamentos y paulatinamente esto va a ir avanzando sobre otras áreas y otros servicios de la sociedad. La crisis va a empeorar entonces. Por supuesto, y eso lo hablamos ahora. Entonces, desde el Estado, a mí lo que me ha permitido es ya no tener estas miradas periféricas para hacer estos diagnósticos como el caso de BOA, sino comprender las potencialidades, comprender por qué no se toman algunas decisiones que parecen de sentido común, que deberían estar ahí, cómo se construyen metodológicamente las decisiones, dónde tiene fuerza el Estado y sobre todo me ha permitido saber algo, qué hay que hacer, dónde o qué hay que hacer y por dónde deberíamos caminar como sociedad, como Estado, a partir de la iniciativa que pueda tener un gobierno. Eso significa que yo siempre dejo este ejemplo. Yo te había dicho, yo estudié en una universidad privada en la Argentina, en Córdoba. Y volví a Córdoba 25 años después del tiempo que me gradué. Y Córdoba se había desarrollado a una velocidad muy diferente. Córdoba es hoy entre segunda y tercera ciudad de la Argentina, con Rosario. Pero se había desarrollado a una velocidad diferente, absolutamente diferente, de la que la ciudad de La Paz había tomado en su crecimiento. Entonces, así estaba Córdoba y La Paz cuando yo me vine, y después La Paz creció acá y Córdoba creció esto. Claro. ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué las distintas velocidades de desarrollo? ¿Acaso en Bolivia no tenemos gente con talento? ¿No tenemos gente que estudia, que sabe, que conoce, que investiga? Sí. ¿Por qué? Eso conoces tú cuando entras al Estado. ¿Por qué los políticos toman decisiones tan lentas o en dirección que a veces parecen contrarias a las necesidades que tiene nuestra sociedad? Eso conoces ahí adentro. ¿Y por qué diría usted que toman esas decisiones? Porque tienen otros intereses. Porque la prioridad, Mateo, la prioridad no es la sociedad boliviana. No es la sociedad boliviana. Repito de nuevo esto. No es la sociedad boliviana. La prioridad son los intereses de grupo. Son los intereses personales. Son las obsesivas fijaciones que se tiene con detentar el poder. Y la prioridad es poder someter a grupos sociales para que les otorguen su voto con pequeñas concesiones. Una pequeña concesión para un sector indígena popular o una pequeña concesión para un sector industrial empresarial. Pero ellos van construyéndose un desarrollo, una asignación de decisiones y de inversiones de forma tal de que esa asignación les permita permanecer y perpetuarse en el poder. Porque el poder en Bolivia te da no solamente el poder, entre comillas, hacer, sino también la frivolidad de lo que significa decidir
sobre la vida de los otros, sobre las instituciones y satisfacer eso que es acá se hace lo que yo digo. Okay. Entonces, así, por supuesto, tenemos postergación de decisiones, invisibilización de necesidades y no tenemos la visión del Estado, ni hacia dónde queremos ir, ni la sociedad que le queremos construir a los bolivianos. Y hablando de estos grupos de poder, básicamente, ahorita nos comenta un poco del Estado, de este excesivo presidencialismo que tenemos. ¿Qué rol juegan aquí los grupos de poder que pueden llamarse logias de Oriente y Occidente, que usted ha podido estar dentro del Estado y también lo ha podido analizar afuera? Se acomodan a las necesidades de grupo que ellos tienen. Las logias terminan siendo un factor de poder que funcionan como los grupos de presión, de los que hablaba Duverger, ¿no? Y que funcionan también como lobistas para beneficios del sector. Ante este Estado no hay solamente una responsabilidad de los políticos. Los políticos son también la expresión y emergen desde algún sector de nuestra sociedad. No los traemos importados de la África o de algún lado, no. Son la expresión de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha construido sobre lógicas muy corporativas. Lo corporativo no solamente son las organizaciones sociales. Yo hablo de que lo nacional popular ha sido superado por la corporatividad social y popular que se organiza electoralmente y que es casi o fue casi invencible. Claro. Pero hay corporaciones de otras índoles, las Fuerzas Armadas. Los jueces y magistrados en el país son una corporación. Empresarios son una corporación y poderes económicos. Entonces, todos funcionan como si fuesen logias, como si fuesen masonerías, como si fuesen organizaciones muy sectarias. Entonces, allí esto ha estado muy presente, está muy presente en la estructura misma del poder en Bolivia. Y por supuesto que eso es lo que genera las marginaciones, las exclusiones, las discriminaciones, porque estos grupos tienden a protegerse, a preservarse y a potenciarse. Ahorita con lo que acaba de decir, me acaba de venir una pregunta que probablemente es un poco distinta a lo que estábamos hablando, pero desde su perspectiva, ¿vivimos en democracia? Vivimos en una democracia, pero de baja calidad. Ya. Y la baja calidad significan instituciones decadentes, representación que está en una profunda crisis, pero la representación ha estado hace muchos años en crisis. Es casi una crisis constante, porque es un constructo muy complejo. Una vez que yo endoso o tú endosas la representación a una persona, esa persona se desliga de sus tareas o de las características que tenía esa representación. Hoy en día la representación, sacando a Santa Cruz, la representación está en el resto del país, más en las organizaciones sociales, antes que en los partidos políticos. La representación en los partidos es nominal prácticamente. En Santa Cruz está en la institucionalidad del comité cívico. Pero hoy en día el ciclo final del bloque social y popular te señala y te dice que esas organizaciones sociales se han burocratizado, se han distanciado ya de sus representados y se benefician, eso es burocratizarse, de una situación de privilegio, y la representación a partir de las organizaciones sociales también está en crisis. Entonces, ¿qué tenemos? Una representación profundamente cuestionada, instituciones decadentes. ¿A qué se refiere con instituciones decadentes? Que nuestras instituciones hoy en día, ayer escribía, pues me anoto todo lo que a uno le pasa por la cabeza, ayer escribía, nuestras instituciones se han convertido en entidades de obediencia política. Esa es la definición de institución. Esa es la definición de instituciones decadentes. ¿Y en algún momento, digamos, hemos tenido instituciones sólidas? Intentos, no hemos tenido buena institucionalidad. Y que tampoco es de un día para otro. Por supuesto que no es de un día para otro. Hay un libro de García Hamilton, un argentino, que dice ¿por qué crecen los países? Uno de sus elementos en el análisis de García Hamilton es que tienen instituciones
independientes. Nosotros los bolivianos tenemos que hacer. El próximo gobierno necesita darle a los bolivianos una gran transformación institucional. Esto es la justicia, pero también el sistema penitenciario, también el órgano electoral, también el órgano legislativo, también la misma constitución, también el presidencialismo, también la vicepresidencia, que no nos sirve para mucho, la educación, la salud, la policía, las Fuerzas Armadas. Entonces hay que realizar en Bolivia una profunda transformación de las instituciones, porque la sociedad se ha movido hacia adelante, bien o mal, en una dirección, y las instituciones han quedado relegadas. Estas instituciones no nos sirven así como están diseñadas, por eso son vulnerables, son corruptas, son ineficaces, y esto hay que transformarlo. El Estado se tiene que transformar, porque el Estado es un cuerpo viviente, por si acaso. Entonces hay que transformarla. ¿Cómo pasa este ideal a la práctica? Esa es una buena pregunta, porque esto hay que llamarlos aquí a los que son presidenciales o presidenciables, y ellos tienen que dar una explicación de esto. Yo tengo mi modelo de lo que hay que hacer, pero yo no estoy en esa carrera. Pero nos podría decir un par de cosas. Hay que transformar el país en 4 ejes. Lo institucional, una gran transformación. Lo económico, una profunda transformación. La convivencia y coexistencia pacífica con un nuevo pacto social, la tercera transformación. Y la cuarta transformación en el plano de las relaciones exteriores. Estas 4 transformaciones tienen que ser una suerte de 4 revoluciones simultáneas. Ahora, ¿cómo se hace aquello? Eso se estructura a partir de la construcción, independientemente de los resultados electorales del próximo año, de la construcción de nuevas legitimidades, independientemente, insisto, esto es importante, de los resultados electorales. Construcción de nueva legitimidad robusta, de gobernabilidad, y de una gobernabilidad que no sea como están hablando estos señores, de que van a ir a las coaliciones, al acuerdo. Yo los escucho ahí, rápidamente digo esto, los escucho diciendo hay que valorizar el pacto, porque como no piensan más allá de lo que ya conocen, quieren revalorizar el pacto pensando en la década de los 90, donde había pactos y coaliciones de gobierno. Construcción de consensos a partir de la parcelación del Estado. Eso era lo que ellos tenían. Bueno, y el tercer elemento, hay que construir poder político. ¿Cómo construyes eso? Esa es una muy buena pregunta. Claro, con algo que yo denomino ingeniería política, y que ellos no deben entender, porque vienen del hábito de la vieja partidocracia y de los 20 años de construcción de construcción a partir de la monopolización de los 2/3. Pero ingeniería política, hasta ahora nadie ha dado muestras de que sepan cómo poderla llevar adelante. Pero usted, ¿cómo lo haría? Yo tengo muy claro lo que significa la ingeniería política y la hoja de ruta también que hay que seguir. Porque si tienes, Mateo, una elección como la que parece ser, podemos tener el próximo año, muy fragmentada, el presidente o la presidenta del Estado será un presidente de 30%. Y no va a tener ningún tipo de gol. La segunda vuelta te puede dar 51, pero tu poder es el 30, porque aquí se reparte la Asamblea Legislativa. Con 30% y con pequeños porcentajes del resto de los candidatos, ¿cómo construyes gobernabilidad? Yo quisiera que me lo respondan. ¿Cómo construyes gobernabilidad? De eso no hablan. Hablan de que Bolivia va a ser rico, y dicen, igual que países como Qatar y Dubái, cuando Dubái no es un país, es una ciudad, pero te dicen esto, ¿no? En desconocimiento absoluto. ¿Cómo van a construir gobernabilidad? Sin esas alusiones a una vez que yo tengo el poder, entonces, no. Poder pueden tener todos. ¿Cómo vas a construir tu gobernabilidad? Sabemos ahora, estamos viviendo lo que es no tener gobernabilidad. Y otra vez un paréntesis, a veces no tener gobernabilidad significa que una persona, generalmente presidente del Estado, se convierte en el factor ordenador. En el caos hay un factor ordenador. Ese factor ordenador tiene poder. Le gusta el caos porque así tiene más poder,
Pero ¿quién es el que sufre las consecuencias? La sociedad boliviana y el Estado. Entonces yo te decía, sí tengo la hoja de ruta diseñada, pensada, conversada con mucha gente, no lo hago yo solo. Tenemos un equipo de gente con el que discutimos y debatimos estas cosas para llevar adelante una ingeniería política, si tenemos la oportunidad de ofrecerlo al país. Hoy día queremos que se discute y se debatan estos temas, una hoja de ruta para transformar el Estado y definir el camino que deben recorrer los bolivianos, si los bolivianos están de acuerdo. ¿Nos podría dar un breve adelanto de esa hoja de ruta? Tengamos una conversación más adelante y claro que lo podemos hacer. Okay. ¿Sabes por qué? Porque ellos monitorean todo y después se apropian de las ideas. Mira, yo cuando escribí en octubre del pasado año, del año 23, escribí un artículo sobre el reeleccionismo. Sí, la leí. Apareció Rodrigo Paz hablando de la reelección, de que hay que quitar la reelección, como si fuera una propuesta de él. Me parece bien que lo diga porque así eso se va discutiendo y se va debatiendo. Apareció Branko Marinkovic después y dijo que él está en contra de la reelección. Me parece muy bien. Alguien del gobierno después me dice, mira, me dice, tus ideas me mandan un WhatsApp. Y le digo, poco a poco van tomando cuerpo, pero es la derecha, me dijo, la que lo replica. La derecha por ahora, porque ustedes están en el gobierno. Cuando ustedes ya no estén en el gobierno, también van a ser ustedes, Leo, porque ahí van a estar desesperados por ver si pueden regresar. Claro. Lo importante es que se discuta, Mateo. Yo de eso me quiero encargar y lo he hecho. Me salí del gobierno, porque no me sacaron, salí del gobierno para plantear temas, porque si no, no lo podía hacer. Y justamente uno de los temas que había mencionado recién en un programa que se llama Entre Caníbales es que te gusta ser muy autocrítico y no que no existe la autocrítica en la política boliviana. Sí. Y le hubiera gustado, dentro de la autocrítica que se hacía usted, ser más enfático con el proceso de paz social. Sí. ¿Qué entendemos por proceso de paz social? Suena muy a Colombia. Y hay que mirar ese proceso. Mira, esto no se lo he dicho a nadie, pero estoy por tener unas reuniones con unos líderes políticos que han conocido el proceso de paz de Colombia. Nosotros los bolivianos, el año 19, para no irnos muy atrás, el año 19, o si quieres, del año 2003, un proceso de ruptura. Un proceso de ruptura. No estamos diciendo bueno, malo, no. Proceso de ruptura. El año 2019, otro proceso de ruptura. Cada uno con crisis, cada uno con una bisagra de tiempo esperando su resolución. El 2003 la resolución recién se genera, el 2006 cuando asume Morales. El 19 la resolución se da rápidamente a través del reencauce electoral al 2020, pero Arce no soluciona la ruptura. ¿Qué significa solucionar la ruptura? Hay dos sectores sociales, dos cuerpos sociales fuertemente enfrentados, que no dialogan, que chocan, tienen visiones distintas, porque el proceso de construcción democrático en Bolivia no está incorporando a los dos sectores, se excluyen. Entonces, ¿qué necesitamos? Volvemos a elementos simples, pero muy representativos y gráficos de lo que somos, como el colorismo de Boaventura. Dos sectores que se autoexcluyen y que han terminado construyendo una lógica de sustitución circular de élites. Un tiempo unos, otro tiempo los otros. En cada proceso de recambio, sangre, muertos, mayor distancia, mayor intolerancia, que se expresa con mayor racismo, con mayor menosprecio y con ánimos de construcción de hegemonías de dominancia. Ahora los desplazamos nosotros, ahora nos toca, como hay unos que dicen, ahora nos tocan. Fíjate tú que el alcalde de Cochabamba, candidato también el otro día en una
exposición pública dijo, ya han estado todos ellos en el gobierno, ahora me toca a mí, pero si esto no es pues una tienda para ir a comprar pan y yo estoy en la fila. No es un pasanaco, digamos. Claro, no es un pasanaco, porque si no que me digan dónde es, yo también me anoto en la fila. No, esto es la construcción de Estado, de sociedad, a partir de miradas que se deben proponer a la sociedad y que la sociedad te las tiene que validar con el voto. Entonces, lo que necesitamos es que cuando haya esas miradas y se las entregues a la sociedad, tú le expongas allí, para que ellos la validen, tú le expongas allí la necesidad que tenemos nosotros de pacificar el país. El país no está pacificado, el país está confrontado, tiene unos picos muy fuertes de confrontación, 2003, 2019, 2024, 25, otra vez, parece que estamos en la bisagra de tiempo, y que si no lo resolvemos, vamos a volver a golpear entre dos sectores sociales que buscan imponerse unos a otros. ¿Cuáles diría que son esos sectores sociales con nombre y apellido? Sectores sociales populares, sectores sociales de clase media duras. Estos dos sectores tienen visiones distintas de la estructura del Estado, de la economía, de los modelos que deben imponerse, unos muy liberales, libertarios, otros más comunitarios, estatistas. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio? ¿Y es posible, digamos, que se pueda? Yo mientras venía para acá, pensaba y decía, yo creo que los bolivianos no tenemos que incorporar modelos establecidos. Tenemos que desarrollar nuestros propios modelos de convivencia. Yo propongo esto, pero no desde que estoy en el gobierno, desde el año 2020, cuando ya hablaba proceso de paz. Y tú me puedes decir, oye Jorge, pero ¿qué experiencia tenemos? Ninguna, Mateo. Ninguna en la historia de Bolivia. No tenemos antecedentes de haber construido un proceso de paz. No lo sabemos hacer, no tenemos experiencia en aquello. Por eso hay que ir a hablar con los colombianos, hay que ir a hablar con los mexicanos, hay que ir a hablar con los salvadoreños. Ellos tuvieron una guerra civil cruenta y de muchísimos años. Creo que duró como 11 años esa guerra civil. ¿Usted diría, digamos, que estos dos sectores sociales que decía, los de clases medias y los más populares, se encuentran en constante conflicto, en constante contraposición? Sí. ¿Y también cree usted que se da esto a nivel regional entre Oriente y Occidente? Claro. Bolivia no ha resuelto dos cosas. Una, desde el 6 de agosto de 1825 a la tarde. Estábamos todos contentos, felices por la independencia y la constitución del nuevo Estado. Y a partir de allí conformamos una, que ya venía arrastrándose, por supuesto, una sociedad señalada por las lógicas del racismo. Y ahí fuimos, esa sociedad de castas fue creciendo con el tiempo, acentuándose. No gratuitamente hemos llegado a lo que se llama... ¿Por qué pues entonces si no el voto universal? Porque había unos sectores que estaban excluidos. Entonces eso está claro. Pasa que no miramos la profundidad de las cosas y no nos gusta mirarnos tampoco o reconocernos, mejor dicho, como una sociedad racista. Eso es como nuestra tara y nos avergonzamos, ¿no? Como aquel hombre que decía, sí, es buen padre de familia, pero bebe en las noches, ¿no? Entonces, quiere ser el buen padre de familia, no quiere ser reconocido como bebedor. Bueno, Bolivia tiene un rasgo muy congénito de racismo en sus relaciones económicas, sociales, culturales, etc. Y no lo hemos resuelto, Mateo. Hemos avanzado con la revolución del 52. Hay unos hitos importantes. Pablo Zárate Vilca en 1899 genera la proclama de Caracollo. Y dice, lo único que queremos los indios es respeto recíproco. Respeto recíproco. Que se nos trate como lo que somos, hermanos de una misma patria, de una misma sangre, bolivianos. Mira, qué importante. Los sectores dominantes se aliaron contra Pablo Zárate Vilca y terminaron matándolo. Claro. Bueno, hay unos hitos en nuestro país de construcción
Y cada vez que hay una revolución, llamémosle a esto una revolución, la pacificación y el encuentro, porque nunca hemos estado, reencuentro significaría que ya estuvimos. ¿No cree usted que tal vez la Constitución de 2009 es ese? Es un paso importantísimo. Por eso ya acá hablo en términos muy personales, por eso mi molestia con este criterio ahistórico de Evo Morales, de Luis Arce, de no valorar esa construcción, lo que significa la constitución política del Estado del año 2009 y dejarla en riesgo muy abierto a que los sectores más conservadores hoy día la quieran regresivamente anular y volver al año 92, a la constitución del 92. Entonces, ¿qué significaría? Que Bolivia en 45 minutos un día terminó dando un retroceso de 30 años. Eso no es aceptable. Eso no es aceptable y eso hay que decirlo y hay que advertirlo, porque ha sido un proceso difícil de acumulaciones para tratar de tener estos reconocimientos. Pero nos falta, y lo que nos falta es que más allá de la Constitución del año 2009, lo que nos falta ahora es tener un acuerdo en la práctica, en los hechos, un acuerdo de paz, no solamente en el texto constitucional, sino en el ejercicio diario y cotidiano, un acuerdo de paz de tolerancias, complementariedades y reconocimiento de nuestras diferencias. Porque Mateo nació en La Paz, con el apellido que tienes, con el color de piel que tienes, pero nadie te preguntó. A mí tampoco me preguntaron. Alguien me decía, ¿cómo Richter en un gobierno popular, mire usted el apellido que tiene? Me dicen con todo el respeto y le digo, ¿y tú qué apellidas? El Condori apellidaba este dirigente. ¿Y a quién le preguntaste para tener el apellido Condori? Porque yo quisiera ir a preguntarle, ¿por qué te pusieron Condori? Nos tocó. Unos hubieran querido seguramente también nacer en otro país y otros están felices de haber nacido aquí. Es nuestro destino. Con ese destino tenemos que saber construir. Bueno, la pacificación es algo que nos tienen que ayudar. Es un proceso de largo aliento, no como decía Yanine Áñez, yo pacifiqué el país porque tuve un sábado a la tarde una reunión con todas las dirigencias sociales. Eso no es pacificar, es una reunión. Pacificar es un largo proceso de construcción de aceptaciones de los unos y de los otros, de los que han estado afuera, de los que eran disruptivos del sistema. Termino con esto. Una vez le dijo en el proceso de paz que vive en México, López Obrador dijo, no se olviden de llamar a la gente del narcotráfico, porque la gente del narcotráfico es disruptiva de la paz social. Entonces hay que llamarlos y hablar. En una lógica muy simplificada y de no comprensión de lo que son estos procesos, tú dirías aniquílelos. No, pero no, hay que saber construir esto. Y esas experiencias no están en el país, eso hay que pedir que nos ayuden, pero hay que hacerlo. En un caso hipotético, entonces, también, así hipotéticamente, usted llama a un proceso de paz, etcétera, también llamaría a la gente del narcotráfico aquí en el país. En un proceso de paz llamaría a todos los sectores, si de mí depende, a todos los sectores hoy en día. Lo que pasa es que el narcotráfico tiene unas connotaciones distintas en México. Sí, totalmente. ¿No? Yo llamaría a todos los sectores por encima de los políticos, una construcción desde lo social antes que desde lo político, porque los políticos van a hacer un proceso a su necesidad para seguir siendo ellos los que manejan y tengan la vigencia suficiente del proceso. No, yo construiría un proceso de paz desde lo social con la mayor representatividad en mesas donde se sientan los unos y los otros que hoy en día no se aceptan y no se toleran. Perfecto. Yendo aún un poco más a las ideas que usted había planteado en distintos programas, bueno, creo que ya está bastante claro el tema de la reelección, que lo eliminaría, digamos, por el simple hecho de que... Lo eliminaría con una reforma de la Constitución, que además tendría que tomar otros elementos de reforma, no solo la reelección. Creo que hay que reducir también el excesivo presidencialismo. ¿Cómo? ¿No? Hoy, usted mencionaba justamente que debería quitar ciertas atribuciones al presidente. ¿Qué atribuciones serían estas?
Hay varias, el presidente tiene pocas atribuciones específicas en la Constitución, pero una innumerable cantidad de atribuciones a través de los ministros. Ya. ¿No? Entonces el poder está en los ministros. Pero, por ejemplo, cuando hablo de esto, hablo de cosas como estas. El presidente nombra un vocal del órgano electoral. ¿Cómo es posible que el presidente pueda nombrar a un miembro de otro órgano del Estado? Los órganos del Estado no tienen primacía, los órganos del Estado Claro, son sí. horizontales. ¿Cómo una persona puede tener su representante en el otro órgano? El presidente tiene unas capacidades para nombrar ciertas autoridades, para establecer un gobierno bastante extenso a través de los decretos. No, esto hay que recortarlo. Entonces hay que hacer una reingeniería del poder político del presidente y tener también una reingeniería paralela de la Asamblea Legislativa. ¿Esto qué significa? Que la gobernabilidad está dada allá, que tiene que haber un sustento y un accionar cruzado y complementario entre Asamblea Legislativa y órgano ejecutivo, pero hoy vemos que la Asamblea Legislativa es un monopolio de unos partidos políticos, 3 en este caso, y que una vez que se ha conformado en sus distintas proporcionalidades, puede condicionar la gobernabilidad del país. Una primera reforma que haría en la Asamblea Legislativa es lo que se llama elecciones de medio tiempo. Ya, ¿qué son esas? Elecciones de medio tiempo significa que cada 2.5 años hay un proceso electoral para renovar las proporciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, un gobierno, si es un buen gobierno, tiene posibilidad de mejorar su gobernabilidad. Si es un mal gobierno, tiene posibilidad de perder su gobernabilidad, porque se van a recomponer los números y las proporciones en ambas cámaras. Esto significa que yo también, a su vez, si ya no tengo reelección, tengo que esmerarme bastante como presidente, como como órgano ejecutivo, para o no perder o ganar una mejor gobernabilidad. El beneficio es para el país. El beneficio es para el país. Y el beneficio también está en que no hayan diputados y senadores que puedan lograr allí sentarse y establecer un periodo, no vamos a decir vacacional porque sería muy agresivo, sino un periodo de comodidad de 5 años, desde el cual no le aporta al país, pero que además tiene la posibilidad, en función de privilegios, de inmunidades, etcétera, tiene la posibilidad de destruir y de hacer bastante daño político. Respecto a la vicepresidencia, usted había mencionado que no tiene mucha utilidad en nuestro tipo de Estado. Sí. ¿Qué nos podría decir? El vicepresidente Mateo participa en las reuniones de gabinete, pero no firma los decretos que allí se aprueban. El vicepresidente es, casi de manera simbólica, presidente de la Asamblea Legislativa, esto es, de la reunión y de la sesión en reunión de diputados y senadores. Pero diputados maneja su propia agenda, su propia unidad administrativa. Senado maneja su propia unidad administrativa. Se administra de forma independiente de diputados y de la vicepresidencia. Dice también la Constitución política que el vicepresidente coadyuvará en la construcción de la política exterior, pero no forma parte de la Cancillería, no tendría por qué hacerlo. Toda la representación está en función de lo que hace y determina la Cancillería, que a su vez depende del presidente. No firma leyes, no firma nada. ¿Qué hace el vicepresidente? No tiene. Reemplaza al presidente cuando éste viaja. Claro. Esa es su labor más importante. Pero Chile no tiene vicepresidente. Chile no tiene vicepresidente y no hay una crisis por aquello. Yo tengo la idea de que hay que reemplazar la vicepresidencia por una institución distinta, importante en coadyuvación al poder, al órgano ejecutivo,
con una suerte de jefatura de gabinete con rango ministerial transversal a todos los ministerios para resolver temas de crisis, de crisis y de conflictos, porque eso en Bolivia sobreabunda. Uh-huh. Y hoy en día esta labor debería estar en manos del Ministerio de la Presidencia, que a su vez tiene la tarea de mirar toda la parte de normativa legal del Estado, decretos, normas, etcétera, también la relación con la Asamblea Legislativa, también los conflictos y también asistir al presidente, y no hace nada hoy en día, nada de todo eso con eficiencia. Una jefatura de gabinete para la aplicación del plan de gobierno, de las políticas y de la resolución de conflictos es mucho más importante que un vicepresidente o vicepresidenta que no le aporta al país desde los roles asignados. Y no estoy hablando de David Choquehuanca, yo quise dejarlo claro, hablo de esa institucionalidad. Álvaro García Linera le delegaron muchos poderes. El presidente Morales le delegó a su vicepresidente el manejo, la administración de la parte operativa del Estado. En un caso o en los casos en los que eso generalmente y de forma habitual no sucede, el vicepresidente termina siendo una figura intrascendente. Ok, perfecto. Entonces hay que modernizar el Estado sin ánimo de sentirnos pecadores. Ok, me parece interesantes estas propuestas que creo que ya van cundiendo un poco más de diálogo entre algunos actores políticos. Y ahora quiero preguntarle un poco más acerca de... usted me comentaba que tenía un equipo de jóvenes y demás. ¿Cómo ve la formación de los jóvenes en las distintas estructuras políticas? Tal vez del MAS nos podría responder, porque usted ha trabajado en eso. Hay jóvenes con muy buena formación, con muchísima iniciativa. Yo estuve dando una charla hará cosa de un mes y medio a jóvenes en Cochabamba, propiciado por una fundación. Y uno de los jóvenes me dice, nosotros queremos pedir, además un joven bien formado, y que cuando él se presentaba te decía, soy fulano de tal, futuro presidente de Bolivia. O sea, a mí me parecía eso fascinante, ¿no? De que él ya está visualizando que quiere tener una participación importante allá, y seguro en el camino construirá pensamiento, ideas de qué Estado se necesita, qué sociedad se requiere, uh-huh, cómo debemos convivir, etcétera, ¿no? Eso es fundamental. De hecho, un presidente no es la coyuntura de un momento por el cual uno dice, mira, me he visto favorecido porque yo estaba a cargo de un programa social y me volví famoso y ahora quiero ser presidente. No, la presidencia tiene que estar, eso es lo ideal, no suele suceder, tiene que estar en manos de gente que se ha preparado para esto y comprende lo que está sucediendo en un Estado, en una sociedad. Uh-huh. Este joven seguramente estará en los años que viene ahí. Y él decía, bueno, nosotros queremos pedir al Ministerio de la Juventud. Y yo le contestaba y le decía, mira, pero ¿sabes qué va a suceder? Esto te ayuda a haber estado en el Estado. Va a suceder que el Ministerio de la Juventud tiene que estar en manos de un joven. Eso, si no, sería contradictorio. O de una jovencita. Cuando se es joven o tan joven, todavía la personalidad está en proceso de desarrollo. El desarrollo de la personalidad es algo que lleva hasta muchos años. Uno puede tener 40 años y no tiene la personalidad lo suficientemente definida para temas políticos y de tan alta presión. Uh-huh. Ustedes va a llegar ese joven o jovencita al gabinete y ¿sabes qué va a encontrar allá? Unos tiburones de la política que tienen todas las mañas del repertorio necesario aprendidas. Y van a ir apocándolo de a poco hasta convertirlo en algo o convertirlo en algo intrascendente. Este es el riesgo. Cuando se habla de que las mujeres quieren el Ministerio de la Mujer, que yo comparto que hay que trabajar en esta línea con los jóvenes, con las mujeres, con los ancianos. Van a hacer lo mismo. Tal vez con la diferencia que ya se puede encontrar una mujer que represente todavía con más fuerza.
Pero miren ustedes lo que ha pasado cuando se decía no tenemos el tema de cultura en Bolivia. Se ha restituido el Ministerio de Cultura. Tú, Mateo, dame 3 cosas que haya hecho cultura que te han impactado y dices muy bien. En este último tiempo. Cuesta encontrar, ¿no? Significa que cultura entonces no ha descollado, pero ya está ahí, ya se ha satisfecho el pedido. Ujú. Y después se lo invisibiliza. Eso ocurre con el poder. Y respecto Entonces, a... perdón, solo esto por lo que tú decías. Entonces los jóvenes lo que tienen, yo recomendaba ese día, lo que tienen que hacer es que su voz se escuche, que la voz de los jóvenes resuene con lo que piden, que sean pero muy profundos en lo que dicen, no pequeñas superficialidades ni griterío, porque acá en Bolivia hacemos política, como se dice, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero eso no tiene fondo. Que la voz de los jóvenes se escuche, que resuene, que su formación y su capacidad tiene que ser cada día mejor. Y eso es lectura, análisis, reflexión. Pero de la interacción que usted ha tenido, ¿ve una buena Hay formación? jóvenes muy valiosos, muy, muy valiosos. Hay materia allí como para ayudarlos también, porque es así, todos nos vamos ayudando. Un día uno era joven, lo han ayudado. Hay que ayudarlos, hay que otorgarles responsabilidades, hay que visibilizarlos, hay que darles participación. Tienen que estar. Tienen que estar. Vamos a la última sección de la Porque es entrevista. bonito, ¿no? Dice, yo voy a crear el Ministerio de la Juventud, Ajá, yo confío en los jóvenes, todo, pero los candidatos son ellos, ¿no? claro. Y los jóvenes están ahí atrás, ¿no? Los candidatos son ellos. No, tienen que estar, tienen que estar. Usted ha mencionado que ninguno de los que se encuentran en carrera electoral, es decir, Tuto, Manfred, Doria, Branco, Evo Arce, etcétera, no va a ser presidente el siguiente año. Sí, Y además dijo usted que eso creo. va a ser alguien que todavía no ha anunciado su candidatura. Para usted, ¿quién cree o qué rasgos necesita este futuro candidato que parece? Eso está en el programa de Jimena Antelo. Sí, sí. Pero quiero que me lo responda usted ahora. Yo decía que el candidato tiene que estar en la línea de esto que hemos hablado a lo largo del programa, la pacificación, la complejidad del Estado, la mirada de un cambio, de las correcciones profundas y necesarias que requiere el modelo económico. El perfil del candidato tiene que ser la respuesta, esto que yo defino como el nuevo clivaje, es el país posible y el país imposible. El país posible tiene unos requisitos. El país imposible son ellos, los 7 que están ahí. Tuto, Samuel, Mesa, Reyes Villa, Branco, Arce y Evo. ¿No? Estos 6, 7. Ellos son el país imposible porque son el país de la confrontación, de los modelos que no pueden ser aplicados, de la superficialidad, de las soluciones mágicas y del facilismo económico. Ok. Acá en el otro lado, el candidato tiene que tener, en mi entender, por supuesto, tiene que tener características de ser una persona contemporizadora, una persona conciliadora, de diálogo, de consenso, que comprenda la complejidad del proceso sociopolítico, que sepa en qué momento histórico estamos, y creo que hoy ese candidato está más en los sectores urbanos, porque en los sectores urbanos es donde se va a definir el proceso eleccionario. Entonces, si puede articular un eje de complementariedad entre lo urbano y lo popular, esa persona más los otros factores podría tener posibilidades de ganar la elección. Existe ese candidato. Existe el candidato, lo que hace falta es ver si se visibiliza en un momento y decide participar. Puede que sí, puede que no. Hay siempre unos factores condicionantes para que esto ocurra. Pero el outsider no es una persona que aparece de acá abajo y nadie sabía cómo se llamaba, nadie sabía que existía ni que vivía. No, es una persona que ya ha ido circulando con mayor o menor notoriedad, con mayor exposición o no, y ha ido circulando, la gente
refiere, ubica a esa persona y de pronto toma la decisión de ir a la candidatura. Ok. ¿Qué haría usted los primeros 100 días si fuera presidente? Primero, no diría nunca la palabra 100 días, porque los 100 días tienen un recuerdo de lo que dijo el doctor Paz Estensoro, el doctor Hernán Siles Suazo, cuando dijo el hambre no espera, en 100 días modificamos el gobierno. Hay un cúmulo de expectativas sobre aquello y después, si tú no cumples, tu legitimidad se te desploma. Yo no diría eso, pero sí trazaría una hoja de ruta en acuerdo con la población y diría de manera muy clara, tema número 1 a resolver, tenemos lo de corto plazo y lo estructural. Vamos a resolver, diría, las dos cosas. Lo de corto plazo, divisas y combustible. Ahí también, Mateo, sabemos qué habría que hacer con el combustible, pero yo quiero que lo digan ellos, porque uno no les va a hacer el trabajo, ellos son los candidatos, los que dicen que van a solucionar el país. Unos días para resolver el combustible. Si tú me preguntas, pero es tanta fila, no hay divisas, no producimos combustible, el 86% de nuestras necesidades en diésel lo tenemos que comprar de afuera, lo tenemos que importar. El contrabando se lleva, dicen, el 30% de lo que compramos de afuera. Hay soluciones para resolver provisión de combustible, diésel fundamentalmente, contrabando, y no quedar en la bancarrota en lo que hace a nuestras divisas. La respuesta es categóricamente sí. ¿Sabría cómo hacerlo si tú me preguntas? Sí, por supuesto que sí. Pero esto, entonces, no hablaría de 100 días. Yo hablaría resolución de lo inmediato, divisas, en un proceso paulatino y lo más acelerado posible, con una lógica así de acuerdos nacionales, resolución del tema de combustible, básicamente diésel, gasolinas, y esto constituiría el paso que permitiría poder avanzar hacia lo estructural. Y no me pidas que diga mucho más porque es un plan de gobierno en todo caso lo que puedo decirte. Pero si piensa compartirlo en algunos espacios públicos. Alguien dijo, claro, alguien dijo, ¿y por qué sale el vocero, siendo vocero, termina su gestión? Debió haberse quedado callado o esperar un tiempo para hablar. ¿Y hasta cuándo hubiesen querido que espere? Hasta el 2028, cuando ya el país está en escombros. No. Y además, ¿por qué tengo que hacer lo que convencionalmente todos creen que se debe hacer? Alguien me dijo, no me gustó como tu salida, yo me hubiese quedado callado, después hubiese hablado. No, yo precisamente he hecho lo contrario. Yo, ¿por qué me tengo que quedar callado? Si hay una canción de Leonardo Fabio que dice, a ustedes ya no les debe gustar Leonardo Fabio, ¿no? que dice, ¿y yo qué culpa tengo de ver lo que veo? ¿No? Y habla, ¿no?, de la política, porque soy latinoamericano y todo eso. Dice, ¿yo qué culpa tengo de ver lo que veo? Bueno, yo tampoco tengo culpa de ver lo que veo. Pero si veo lo que está, lo tengo que decir. Esto me hace, si no recuerdo, a lo que acaba de decir el presidente en la entrevista con el periódico La Jornada de México, ¿no?, que dijo, todos sabíamos de lo de Evo Morales. ¿Y por qué no lo dijo? Porque yo lo que veo ahora de mi país, lo tengo que decir. No me lo puedo quedar callado para ir a las universidades. A mí eso no me interesa. Yo quiero decirlo, con los costos que implique, no tengo problema, que me digan lo que quieran decir. Okay. Víctor Hugo, el escritor, decía, los que me insultan cada día no me lastiman. Entonces me es indiferente lo que digan, pero esto es un plan de gobierno. Yo ahora reflexiono sobre las cosas que hay que decir, que hay que discutir, que necesitamos los bolivianos conversar, reflexionar y después pedir a los que estén ahí. Y seguramente el próximo año voy a ir colocando más temas, porque ese es mi objetivo y mi trabajo, que yo solo me lo he generado. Okay. Mi abuela decía que cuando no tienes trabajo, Dios te lo otorga, ¿no? Entonces ahí estoy colocándome yo mis propias tareas. Perfecto. Entonces esperemos que al año puedan ser un poco más públicos y que los jóvenes podamos escuchar esas ideas. Lo que sí quisiera al año
es encontrar unos espacios, por ejemplo, con los jóvenes para discutir estas cosas, ¿no? Sí, Para discutir, porque no estoy de acuerdo con que los jóvenes se compren ideas a fardo cerrado, como los fardos de ropa usada, ¿no? Te tienes que comprar y a ver qué te sale ahí 500 piezas. No, esto hay que discutirlo. Los jóvenes tienen que decir, a ver, ¿cómo se resuelve el tema del combustible que usted aquí tan entusiastamente dice que lo sabe hacer? Bueno, a ver, discutamos el tema de la representación política. ¿Y usted se animaría a participar en un debate presidencial o, bueno, un debate de ideas con candidatos presidenciales organizado por jóvenes? Yo no soy candidato. Bueno, Como el otro, claro, el otro día pasó algo, el alcalde de Cochabamba se desborda en adjetivos cuando le hablan o le mencionan mi nombre. Entonces yo le dije, a ver, si tiene tanta valentía para decirlo a través, porque a través del Zoom todos somos valientes, ¿no? De pronto este hombre está en Pensilvania. Todos somos valientes. ¿Por qué no me lo dice a mí en un espacio televisivo, frente a frente, mirándome a los ojos y de cara al país? A ver si me lo dice, porque yo también tengo cosas para decirle. No de él, porque de él no interesa, sino de lo que está afirmando, claro, porque lo que está afirmando no tiene ningún sustento ni posibilidad de hacerse. Y le decía porque él había hecho una afirmación de que va a gobernar hipotéticamente como si fuese la alcaldía. El otro día volvió a decir eso. Nuestra campaña tiene que ser esto que hemos hecho en la alcaldía, lo mismo vamos a hacer en el estado bárbaro. La alcaldía no tiene el Banco Central, no tiene proceso inflacionario, políticas monetarias, fuerzas armadas, no tiene sistema de pensiones, jubilados, etcétera. Parece que es un poco distinto, ¿no? No tiene consistencia lo que está diciendo y no tiene proceso sociopolítico. Entonces, un poco distinto, no sabe de lo que está hablando ni a dónde se quiere meter. Pero ahí están los intereses que te había dicho que son personales. Para eso es el poder en la lógica de ellos. Y cuando yo dije esto, la conductora me dijo, pero usted no es candidato. Él tampoco, dije yo, porque acá todos son precandidatos y además que, pues todos, 7 millones que están en el padrón electoral somos precandidatos si queremos. ¿Por qué no puede debatir? En un espacio así, sí, por supuesto, no tengo ningún inconveniente. Te van a decir siempre que, pero él no es candidato. Porque se quieren establecer, ¿no? Esa es la lógica de siempre. Quieren establecer jerarquías. Yo no debato con él, yo solamente estoy en este círculo. No debaten porque no pueden y porque no tienen una visión de país, son tremendamente débiles. Pero si se dan los espacios y los momentos, pero yo más contento que nadie. Quisiera que le pueda mandar un mensaje a los jóvenes, sobre todo de esperanza, porque muchos están yéndose del país, Sí. muchos no creen que la situación va a mejorar, pero hay algunos que sí. Entonces, con los que se están quedando y los que se animan a trabajar por este país, te pediría por favor que les puedas mandar un mensaje. La situación sí puede mejorar. Si hacemos lo correcto y hacemos lo que hay que hacer, con seriedad, con el compromiso de anteponer el Estado que queremos construir, la sociedad que debemos buscar, sí se pueden hacer cosas. Hay países que han desarrollado y hay países que están en el intento. Y hay países que no lo logran. Nosotros estamos entre que no lo logran y en el intento. Por supuesto que si tenemos las miradas adecuadas, correctas, el equipo de gente, etcétera, los bolivianos vamos a poder salir adelante. Y los jóvenes tienen que participar. Y se participa con una exigencia de formación que tiene que ser, como decía Albert Camus, mentira. Como decía Ernesto Sábato de Albert Camus, decía, honesto hasta el sufrimiento. Bueno, con una formación hasta llegar casi al sufrimiento, con una lectura que pueda parecer obsesiva. Formarse, analizar, discutir, comprender, reflexionar, tomar conciencia, plantear nuevas ideas, etc. Los jóvenes tienen que estar ahí, tienen todo para eso, porque la mejor formación está cuando uno es joven. Después llega la familia, después llegan las responsabilidades, llega el trabajo, las lecturas se postergan, los estudios también, etc.
Entonces los jóvenes tienen que estar con el compromiso y con el imaginario, porque esto sí es posible, de que es absolutamente dable que tengamos un mejor país, una mejor sociedad, más participativa, más equilibrada, más justa. Hay que estar, hay que estar. Y no hay que dejarse ni atemorizar ni convencer cuando le dicen no es tu tiempo. No hay tiempos ideales en la vida. Nunca llega un tiempo ideal. Nunca. Eso es lo único importante que dijo Paulo Coelho. Nunca hay tiempos ideales, ¿no? Siempre hay que buscar los mejores momentos. Y los jóvenes tienen que estar. Tienen que estar. Ser joven, eso sí, no es por sí un factor habilitante. Que muchos jóvenes creen eso. Como soy jóvenes, es nuestro turno. ¿Y tu esfuerzo cuál es? Claro. ¿No? ¿Y tu formación cuál es? ¿Y tu aporte cuál es? No, es que yo soy joven. Pero eso no es solamente un requisito. Sábato, que murió bien viejo, un hombre excepcional, era de ideas muy jóvenes. Las ideas son jóvenes. Eso es muy importante, que las ideas sean jóvenes, que las ideas sean revolucionarias, que las ideas quiebren con todo lo establecido de los privilegios. Pero los jóvenes con su fuerza tienen que estar ahí, ¿no? Alguien dijo, no, porque un joven puede ir, estar acá, estar allá, pero un viejo también puede hacer eso. Hoy día las condiciones te lo permiten. Hay que ser jóvenes de ideas, pero hay que ser revolucionario de ideas. Hay que presentar siempre nuevas ideas. Hay que tener capacidad de interpelar. Hay que tener capacidad de cuestionar. Y se cuestiona y se interpela con conocimiento, no solo con un grito. Yo tengo 3 hijas, jóvenes, ¿no? Por supuesto. Claro, muy en la línea del padre, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Y hoy día me interpelan por los 3 ángulos, ¿no? Ya no es que te están de acuerdo con lo que tú dices, no, te interpelan, te cuestionan, te miran así con cara de que estás hablando cualquier cosa, ¿no? Y eso me parece buenísimo, parece buenísimo. Entonces, ojalá que el próximo año los jóvenes manden un mensaje que más o menos diga esto. Podemos apoyar a alguien, pero primero nos van a tener que convencer. Y nos van a tener que demostrar que lo que ustedes dicen y hacen es posible. Claro, que se pueda plasmar en la realidad. El país de lo posible, ¿no? El país de lo posible. Y van a tener que escucharnos, porque aquí todos te escuchan, pero nadie te oye ni te presta atención. No, escuchas así, pero no te prestan atención, entonces no recogen lo tuyo. Los políticos son muy hábiles para adecuarse a cada escenario. En eso son muy hábiles. En cada escenario, lo que el escenario necesita decir. Van donde las mujeres, hablan de que ellos tienen respeto por las mujeres, etcétera, etcétera. Y tú raspas un poco el historial y hay historial contra las mujeres. Claro. ¿No? Entonces es súper contradictorio. Sí. Okay. Siempre hay que mirar algo, y con esto concluyo. El mejor método de análisis, hay varios métodos de análisis político, pero el mejor método de análisis es el que mira 2 ejes, el eje discursivo y el eje conductual. Y si estos ejes se están acercando, cuanto más cerca están, más fiable es esa persona, más creíble. Cuanto más abiertos están los ejes, ahí tú puedes encontrar las características que tiene esa persona para no otorgarle tu fiabilidad. Cuando más abiertos están ya en la política y en la acción política, esa persona es contradictoria, no habla con la verdad, no valida sus palabras con sus actos, entonces ya sabes qué es lo que te espera o depara con ese tipo de personas. Un método absolutamente simple y sí, solamente necesitas tener atención en lo que está haciendo. Hay que prestar más atención a lo que hacen que a lo que dicen, ¿no? Funciona por ahí en política mucho mejor, porque todos se presentan de forma honorable, todos son honestos, todos se indignan con la corrupción, todos tienen una vida decente, todos dicen ser el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor novio, el mejor padre de familia, lo mejor en todo.
Cuando empiezas a revisar su comportamiento, vas descartando. Cae, no son ni esto, ni esto, ni esto, ni el otro. Hay que mirar cómo se comportan, nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Jorge, por venir acá, por tu tiempo, tus reflexiones. Ha sido bastante valioso para nosotros y espero que toda la gente que nos vea pueda disfrutar de esta entrevista. No, el agradecido soy yo y bueno, la esperanza está en que se repita. Y si ustedes en algún momento organizan temas de discusión, de debate con los jóvenes, pues yo ahí me anoto, sin ser candidato o lo que sea, me anoto.